Y sin más, os voy a presentar a nuestro ponente de hoy, que es Manuel Delgado Tenorio, y que nos va a hablar de agilismo. Así que es un tema que conoce, yo le doy la palabra y ya no lo cuenta. Muchas gracias. Un aplauso para él, por favor. Pues muchas gracias, Omar. Muchas gracias también a Falcon Hostels por acogernos hoy. Y gracias también a los gigantes en cuyos hombros, voy a decir cabalgo, gracioso, pero bueno, cabalgo hoy, ¿no? Que ya os has mencionado, Omar, Diana, Adrián, Pepe, ¿no? Que han tenido pues, el placer de dirigirse a vosotros antes que yo dentro de este ciclo. Por irme presentando, para quienes no me conozcáis, que sois bueno, pues unos cuantos de por aquí, como bien ha dicho Mar, soy Manuel Delgado. Llevo toda mi vida profesional, que desgraciadamente empieza a ser larga. Cuando he podido ser de casi 20 años, pues esta mañana he llorado un poco, ¿no? Dedicado a esto de no sé muy bien qué, el marketing, la tecnología, la gestión de proyectos. He hecho un poco de todo, he trabajado en industrias un poquito diversas, consultoría informática, también en cosas relacionadas con peaje electrónico, o sea, bueno, pues un poquito de todo. Siempre juntando esas tres patas, o esas dos, el marketing y la tecnología, y dentro de ello, pues llevando proyectos informáticos pues, de tamaños más pequeñitos algunos, otros bastante más grandes en algunos casos, ¿no? Mi interés por la gestión de proyectos pues, se ha llegado a plasmar en que tengo un particular, ¿no? Digamos, interés en su vertiente más formal, y bueno, pues eso me ha llevado pues, a estudiar, a leer y a escribir bastante sobre el tema. Soy PMP certificado y bueno, pues, también Project Manager certificado por la Universidad de Stanford. Ahora estoy embarcado en una, no sé cómo definirlo, llamémoslo locura. Se llama Leeds Origins, es una pequeña startup que he creado junto con mi socia Ana, que está aquí y que también y que posiblemente además la veremos aquí mismo dando otra charla sobre Machine Learning dentro de poco, ¿no? Si se organiza todo. En Leeds Origins nos dedicamos a hacer que las empresas puedan aprovechar sus datos muy bien para generación de demanda, es decir, que puedan vender más gracias a que aprovechen sus datos, los datos propios de sus departamentos de marketing y también los datos que hay en internet y que pueden utilizar a su favor para saber pues, a quién le tienen que vender mejor. Pero bueno, vamos a empezar. Tengo que corregir a Omar un poquito, ¿vale? No vamos a hacer un turno de preguntas al final. O sí, también, si queremos, ¿vale? Pero os voy a animar a que si en cualquier momento tenéis alguna duda, tenéis algún comentario, una pregunta, o queréis puntualizar algo, queréis compartir vuestra experiencia, hacedlo, ¿vale? No os cortéis. Hagámoslo interactivo. Esto, si se convierte solamente en yo hablando, pues puede llegar a ser hasta aburrido, y yo voy a intentar que no lo sea, ¿no? Una forma de intentarlo es hacer que, si en cualquier momento tenéis algo que añadir, algo que puntualizar, algo que preguntar, por favor, hacedlo, ¿de acuerdo? Y os transmito primero qué es lo que quiero conseguir hoy. Pues quiero transmitiros qué es el agilismo, y añado aquí lo de sin tonterías y sin vender humo, porque desgraciadamente esta es una cuestión alrededor de la cual hay mucha tontería y hay mucho humo y hay muchos mitos y hay muchas cosas así, ¿vale? Entonces vamos a intentar bajarlo lo más al nivel rupestre posible, ¿vale? Voy a intentar destacar la faceta humanista y adaptada a la realidad, es decir, el agilismo surge como una respuesta a una situación anómala en los proyectos específicamente de software, ¿vale? Esa forma, esa reacción a esa situación anómala, veremos pues, que lo que hace es tener en cuenta realidades incuestionables de nuestra mente y de cómo nos comportamos y de cómo nos comportamos en sociedad, ¿no? Entonces, al tener en cuenta esas realidades, nos apartamos de una forma de hacer proyectos que no las tenía en cuenta y que por tanto pues, conseguiría unos resultados totalmente malos en muchos casos y empieza a mejorarlos, ¿no? Y también pues, aspiro a convenceros para que si alguien tenía dudas o interés o estaba ahí dudando y tal, pues se lance y empiece a aplicar el agilismo en su trabajo y en su vida diaria, porque veréis que tiene claros reflejos en ella también. ¿Y qué es lo que no quiero conseguir? Pues desde luego no pretendo que salgáis de aquí siendo expertos en agilismo, ni yo mismo lo soy siquiera, pues difícilmente lo iré a conseguir en un rato de charla. Tampoco quiero que esto parezca un curso de formación técnica, y lo que no vamos a hacer va a ser entrar en detalles de metodologías. Vamos a hablar de agilismo como enfoque, como forma de trabajo, como forma de organizar el trabajo
pero no necesariamente, vamos, de hecho es que no vamos a entrar en ninguna metodología concreta, ni Scrum, ni Kanban, ni todas las cosas que hay alrededor de este tema. Para empezar rápidamente, vamos a hablar de qué es el agilismo. Bueno, la mayoría de nosotros hoy identificamos el agilismo con esto, con una pared llena de posits, con personas dentro de nuestra organización que parece que lo único que hacen es poner posits en paredes y luego moverlos de un lado para otro y esas cosas, ¿no? Este es, desgraciadamente, cuanto más lejos estás del mundo del agilismo realmente, ¿no? Pues esta es la imagen que se tiene y es de lo primero que se suele hablar cuando se empieza a implantar agilismo en cualquier organización. Hace poco todos tenemos una consocia de mesa que hablaba de justamente eso, ¿no? Pues gente que había llegado en su empresa y había empezado a poner posits por las paredes. Esto es lo que vemos todos, ¿no? El agilismo no es eso, ni muchísimo menos, no es poner posits. Los posits no son necesarios. Son una herramienta que podemos usar, pero no basta con usar las herramientas, hay que entender la base. Para mí, la principal o la mejor definición formal que hay de agilismo es esta, de este señor con este apellido tan maravilloso, que se llama, o sea, que él dice que el agilismo es una forma de trabajo que se plasma en entregas tempranas de valor de negocio. Es decir, otras formas de trabajo, él entiende que no se plasman en eso, es decir, ni entregan pronto ese valor, ni lo que entregan necesariamente es valor, ¿vale? Eso es lo fundamental. Lo vamos a ver un poquito más allá. Esta es la definición formal que a mí me gusta más, pero yo tengo una definición informal. Para mí el agilismo es la mejor manera de organizar el trabajo cuando ni el cliente tiene ni idea de lo que quiere, ni nosotros tenemos ni idea de cómo hacerlo. Y esto nos puede parecer como un caso extremo o algo por el estilo, y sin embargo yo aspiro a demostraros hoy que esto no es normal. Es decir, en la inmensa mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los proyectos que afrontamos, en general, el cliente, el usuario, el que lo está pidiendo, que pueden ser roles completamente distintos o pueden coincidir incluso con la misma persona, en realidad no sabe lo que quiere. Tiene una necesidad y más o menos la intuye y tal, pero no sabe qué es el producto final que le va a resolver esa necesidad. Y quien tiene que hacer el proyecto, quien tiene que resolver ese problema, no necesariamente tiene claro cómo hacerlo. Esto es lo habitual. Y para este tipo de casos, el agilismo es la mejor manera de afrontar el problema. Luego ya tendrás que elegir la manera concreta, la metodología que te guía, o la mezcla de cosas, de metodologías que te guían, eso ya es otro tema. Pero el enfoque general del agilismo es el que mejor te va a ayudar. El agilismo surge a finales de los 90, mediados. Bueno, la verdad es que nadie se pone de acuerdo. Hay gente que te dice que incluso en los años 80, ¿no? Creo que es incontestable que a mediados de los 90 ya había agilismo propiamente dicho, sin ninguna duda, ¿no? Y surge como reacción a una situación anómala. Y lo vamos a ver, ¿no? Exactamente de qué situación anómala hablamos. Surge con un enfoque humanista, tiene, como os digo, pues, se engancha en características propias de cómo somos los seres humanos y de cómo nos comportamos, alejándonos de teorías sobre cómo deberíamos hacer las cosas, ¿no? Y yo defiendo, y esto es uno de los puntos que voy a intentar, tocar a lo largo de toda la presentación, defiendo que, aunque surgió dentro del mundo del desarrollo de software, en realidad es aplicable a cualquier área de la empresa. Y aquí, no sé si lo veíais bien, en la primera diapositiva que teníamos hay un subtítulo, ¿no? Digo aquí, el agilismo no es solo para el software. Digo en el subtítulo que aunque ahora el software está en todas partes, hay muy pocos proyectos que se llevan a cabo en cualquier organización que no tienen un componente de desarrollo de software entre importante y fundamental. O sea, muy poquitos. El que menos va a tener mucho, así de sencillo, ¿no? En un gran número de casos. ¿Qué significa esto? Que aunque esto haya nacido específicamente en el mundo del desarrollo de software, el resto de áreas de una organización se tienen que poner las pilas, porque los proyectos que se realicen para ellos, una de dos, o se van a realizar siguiendo un enfoque ágil, o se deberían realizar siguiendo un enfoque ágil. Y la mejor manera de que ambas líneas vayan en sintonía es que también las áreas que no son de desarrollo de software trabajen de manera ágil. Voy a retomar el hilo si os parece. Cuando hablamos de agilismo y decimos que surge como reacción a una situación anómala, tenemos que ver cuál era esa situación anómala, ¿vale? Para que nos hagamos una idea,
Esto que tenemos aquí es una forma esquemática, y esto se podría plasmar de otras 1000 maneras distintas, pero vamos a aceptar esta como válida, de lo que hoy se conoce como gestión de proyectos en cascada. Lo de la cascada veis el porqué, ¿no? La forma en la que va avanzando el tiempo. Podríamos representar de otra forma, que no veríamos lo de la cascada, pero he elegido esto justamente porque lo vemos aquí. Esta es la gestión de proyectos clásica, sobre todo en el área de desarrollo de software, ¿no? Aunque es cuestionable, por ejemplo, pues aquí tenemos la toma de requisitos de negocio, la toma de requisitos de sistemas por separado. Bueno, eso es un detalle, ¿vale? Podría ser una única cajita. Pero básicamente siempre hablamos de lo mismo. Hablamos de una primera etapa en la que se toman requisitos, o sea, la expresión que se usaba antiguamente muchísimo, ¿no? Luego, una vez que esos requisitos estaban suficientemente documentados, pues se pasaba al diseño, es decir, se le daba la carpeta con los requisitos a otro departamento, que eran los de arquitectura, los de ingeniería de software, cada uno lo llamaría de otra forma, y se encargaban de hacer el diseño del software propiamente dicho, ¿no? Después de eso, ese diseño se le pasaba a otro equipo que se encargaba de construir. No sé por qué hablo en pasado, esto sigue ocurriendo muchísimo, ¿vale? Tampoco pensamos que es una cosa olvidada. Se le pasa a otro equipo que es el encargado de desarrollar ese software. Y finalmente esto se le pasa a otro equipo más, que normalmente es otro separado, de hecho es muy habitual que esta sea otra empresa. Esto cuando ocurre dentro de una única organización, en un equipo pequeño, pues todo el mundo trabaja junto y tal, pero es súper habitual que, por ejemplo, la parte de FUA y de testing, de aseguramiento de la calidad y de testing, lo lleve un equipo completamente separado de todos estos, ¿no? Y finalmente el despliegue en las máquinas finales en las que ese sistema va a correr, pues suele correr a cargo de otro equipo. Hablamos de fases completamente separadas en las que aquí se construye algo que está basado en lo que aquí diseñó alguien, que está basado en lo que aquí alguien dijo que era necesario hacer o sentó las condiciones, y todo eso también tiene relación con lo que antes incluso alguien había decidido que pues era lo correcto que había que hacer. Esto, si os lo imagináis, en lugar de así cayendo en cascada, lo ponemos uno detrás de otro, pues vedlo como una línea temporal en la que entre este punto y este otro ha podido pasar mucho tiempo en función del tamaño del proyecto. Cuanto mayor sea el proyecto, obviamente mayor. ¿Cuál es la reacción a esta forma de trabajar? Pues la reacción a esta forma de trabajar es esto. Cuando hablamos de una forma ágil de trabajar, de lo que hablamos es de coger ese largo tiempo que transcurre entre la toma de requisitos inicial y el despliegue y condensarlo en una especie, vamos a llamarlo, de mini proyecto, que es una de estas iteraciones, que aquí se llama sprint, no tiene por qué llamarse así, llamémoslo iteraciones, simplemente. ¿Y qué tendremos? Al final acabaremos haciendo más o menos el mismo esfuerzo en el tiempo, o será distinto, no tiene por qué coincidir en muchos números, pero lo haremos dividido en n mini proyectos, vamos a decirlo así, en n iteraciones distintas, cada una de las cuales pueden tener los mismos elementos de vamos a pensar, vamos a diseñar, vamos a actuar, vamos a probar. No necesariamente estamos hablando de trabajar a lo loco. Uno de los mitos asociados con el agilismo justamente es que permite trabajar sin control y no hay que documentar nada y no hay que pensar y nos ponemos a tirar códigos sin haber pasado por nada y eso no necesita, o sea, en ningún momento el agilismo implica eso. Eso es una mala forma de trabajar, sea en un entorno ágil o sea en el entorno que sea. O sea, pensar, planificar y tal, eso es correcto. Otra cosa es cuánto tiempo le dedicas a ello, qué importancia le das y dónde para ti está el valor. Si está en el mero hecho de planificar o si está, por ejemplo, en lanzar y lanzar. Fijaos que en esto, por otra parte, esto lo he copiado de internet, ¿vale? No guarda ninguna relación con este otro esquema, donde aquí tenemos una única entrega de un producto a alguien. En un esquema como este tenemos 3. Quien dice 3, a lo mejor eso mismo se debería estar convirtiendo en 8, en 9, en 14, en 20, a saber, ¿no? La cuestión es que una de las facetas fundamentales del agilismo es, como decíamos antes, la entrega temprana de valor. Es decir, no vamos a esperar a tener un mamotreto enorme preparado para coger y endosárselo al cliente, sino que vamos a ir sacando pequeñas iteraciones
pequeñas muestras de lo que estamos haciendo, que poco a poco van a ir creciendo y que nos van a dar la oportunidad en cada uno de estos lanzamientos de preguntarle al cliente si esto tiene sentido para él. Porque si hacemos esto primero y lo que le enseñamos, el cliente nos dice que esto es una mierda, que no vale para nada y que no es lo que quiere, el único tiempo que hemos, vamos a decir, perdido es este. Con la fórmula clásica de trabajo, si no nos hemos molestado en consultar al cliente hasta este momento, hemos perdido todo este tiempo, que vamos a suponer que es mayor que el que tenemos aquí. Pero bueno, vamos a seguir avanzando si os parece. Esta forma de trabajo de las metodologías ágiles luego ha tenido plasmación en muchas otras, o digamos ha afectado, ¿no? ha influido a muchas otras formas de trabajar. Este es un típico gráfico que se suele asociar con metodologías como lo que se llama Lean Startup, que tienen que ver con, bueno, digamos, con otra forma de pensar, pero que para el caso nos va a valer exactamente igual. Para ilustrar, ¿no?, esta forma de trabajo por iteraciones, solemos usar el símil este de cómo construir un coche y tener contento a un cliente, es decir, cómo entregarle valor al cliente. Alguien necesita moverse por la ciudad, pues podemos coger y decir, vamos a diseñar un coche, ¿no? Ya de entrada estamos decidiendo que es un coche lo que le vamos a diseñar, lo cual es un error. Puede serlo, porque no necesariamente el cliente quiere un coche, puede estar queriendo otras cosas. En la forma normal de trabajo, pues lo que empezaríamos a hacer sería ir produciendo el coche por piezas, con el resultado de que mientras lo único que tenemos son las piezas sueltas, no tenemos a un cliente con una necesidad satisfecha. De hecho, el cliente ni siquiera sabe cómo va a ser ese coche definitivo. Por tanto, hasta que no llegamos al final, no sabemos si el cliente, oye, pues lo que quería era un coche de esta forma y con estas características y esas cosas, ¿no? La forma de trabajo ágil, la forma de trabajo lean, lo que nos anima a hacer es, si le tenemos que resolver a alguien su necesidad de movilidad, pues vamos a empezar por darle un producto con el que ya podamos ir viendo si estamos satisfaciendo sus necesidades. Entonces, démosle, por ejemplo, pues, un patinete, pues esta es la metáfora que se suele usar, ¿no? Bueno, un monopatín, un patinete, ¿no? Si monopatín sería así, aunque sea. Como vemos que necesita un poco más de control y esas cosas, pues le ponemos el manillar, ¿no? Y se convierte en un patinete, además tiene freno, ya menos probable que se mate, pero el cliente nos va a pedir poder moverse pues, más cómodamente, más rápido. En la siguiente iteración le damos una bicicleta, finalmente pues a esa bicicleta le ponemos un motor y cuando el cliente nos dice que, pues, que es algo que no tenga que mantenerse en equilibrio, pues acabamos haciendo un coche. A mí personalmente no es que me parezca maravilloso este esquema de cómo se debe hacer una MVP, pero es el más habitual, así que es el que suelo utilizar también. Simplemente para ilustraros, no estamos hablando de vamos a construir un coche, estamos hablando de vamos a resolverle una necesidad al cliente, vamos a darle desde el primer momento posible algo que pueda usar, que pueda probar, con lo que le podamos preguntar, que es fundamental, porque no consiste en darle el producto e irnos, consiste en darle el producto y entender si ese producto satisface sus necesidades. Con eso aprendemos y con eso nos planteamos cuál va a ser el siguiente paso. ¿Seguimos como teníamos previsto en la cabeza o nos hemos dado cuenta de que nos estamos equivocando y tenemos que cambiar? Creíamos que el cliente necesitaba un coche, a lo mejor lo que necesita es un servicio de gente que le venga a buscar. Por ejemplo, una pregunta. Dime. Y en esta, por ejemplo, si tú de primera sabes que el cliente lo que va a querer es un coche, pero dice, bueno, voy a probar, voy a poner un monopatín o tal, al final el cliente lo que quería era el coche, tú ya le dices el coche, pero te has gastado dinero en el monopatín, en el patinete, en la bicicleta, en la moto, hasta que has dado con... Cuando estés completamente seguro de que tu cliente lo que quiere es un coche, hazle un coche. Vale. La cuestión es que no siempre estamos tan seguros de eso. De hecho, lo normal es no estar seguros. Vale, partimos de la base que no lo sabemos. Claro, a posteriori todo encaja y todas las piezas del puzzle pues tienen sentido y esas cosas, ¿no? Pero a priori decimos, bueno, o sea, realmente la típica frase esta que se le dice a Henry Ford, ¿no? De si le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho que querían un caballo más rápido en lugar de, obviamente, un coche, ¿no? Yo no sé si la frase es cierta, probablemente eso no será el hijo de esas cosas,
Pero la realidad es que cuando estés seguro de que tu cliente lo que necesita es un coche, haz el coche. Tan sencillo como eso. O sea, tampoco es cuestión de llevarle la cuenta del cliente. Pero cuando estés haciendo el coche, hay muchas cosas que te puedes preguntar. Sí. Coche es un concepto muy grande. Vale. Coche sería un montón de proyectos distintos, probablemente. Sería un programa, no un proyecto. Entonces, cuando te empiezas a hacer un montón de preguntitas, ¿no? ¿Pero cómo lo quieres? A esos pequeños proyectos los podríamos llamar hitos. Podríamos llamarlo hitos. Yo más que llamarlo hitos, yo haría la diferencia entre programa, que son un número de proyectos que transcurren de forma más o menos en paralelo y que al final confluyen en un objetivo común, ¿no? Yo lo llamaría más un programa, porque es un proyecto de demasiada complejidad como para verlo como algo lineal y como algo que puedes afrontar, como una única unidad. En realidad está compuesto de un montón de distintos elementos y cada uno de esos elementos da para un montón de descubrimiento. Pero si quieres un coche, desde luego si el cliente quiere un coche, lo que tienes que hacer es un coche. En eso estamos muy planteados. Vamos a ver luego además justamente una, fórmula, que no es una fórmula, pero una fórmula de cómo decidir en qué momento un enfoque es mejor que otro. Yo suelo usar, me gusta mucho, entre todas las analogías que podemos hacer, me gusta mucho la del cañón contra el misil, ¿no? La forma tradicional de trabajar se asemeja a un cañón. Con un cañón sabemos dónde tenemos que poner la bala del cañón, apuntamos el cañón y disparamos. Y si no somos malos, cuidado, ojo lo somos, ¿vale? Si no somos malos, si el cañón es bueno, si la bala está bien calibrada y todo eso, la bala caerá exactamente donde nosotros donde nosotros queremos que caiga. ¿Cuál es el problema? Desde que disparamos la bala hasta que la bala llega allí, el blanco se ha podido mover. Entonces la bala va a caer exactamente donde nosotros decíamos que debía caer, pero la bala se ha movido. El agilismo nos permite comportarnos como si fuéramos un misil. Es decir, podemos cambiar el rumbo a medida que el blanco se mueve. Podemos perseguirlo. Y poco a poco vamos acercándonos a él hasta que realmente impactamos. Esa es la diferencia. Con ambos podemos fallar, pero con el misil reaccionamos a los cambios, mientras que con la bala nos lo jugamos todo en el momento en el que... Perdón, ¿qué pasa? Aquí. Todo lo que aquí hayas, en estas tres patitas, hayas determinado, determinan lo que vas a construir. Y a partir de entonces eres una apisonadora. Y cuando te entra un cambio, lo que se produce es una crisis. Porque tienes un problemón, porque se ha trabajado muchísimo en hacer que todas las piezas que se ha dicho que hay que crear encajen. Entonces ahora te llega alguien y te dice, aquí tienes otras dos piezas para meter y no sabes cómo hacerlo. Y es un problemón. Entonces, la forma de trabajo de vamos a ir poco a poco nos permite reaccionar ante los cambios, identificar los cambios y reaccionar, y además acogerlos sin ningún problema. ¿Por qué surge el agilismo? Porque hubo los informes, estos informes salen de una, aquí se ve fatal, por cierto, Hendrik Nieberg, si estáis interesados en saber algo más sobre agilismo de lo que yo os voy a contar hoy, apuntad este nombre y buscad una presentación suya que se llama, en inglés es What is Agile. Buscáis esas dos cosas y vais a encontrar una presentación fantástica para guiaros paso a paso por qué es el agilismo y cómo implantarlo a un nivel más concreto y más cercano del que vamos a llegar. Bueno, pues Hendrik muy amablemente nos saca unas cifras de Standish Group, que es, luego vamos a ver otras cifras de esta misma consultora, son unos tipos que llevan un tiempo, pues con un pool, con un panel de proyectos informáticos, midiendo las tasas de éxito de esos proyectos. Se encontraron con que en el año 94 solo el 15% de los proyectos de desarrollo de software que se afrontaban llegaban a éxito. Solo el 15%. En 2004 era un 34%. Y luego vamos a ver cuál es la cifra de ahora, o de hace 2 años, ¿vale? Pero no sé, ¿cuántos imagináis que puede ser? La cuestión es que esta es una situación dramática. Es decir, la situación esta que tenía el desarrollo de software a mediados de los años 90
no sé, imaginábamos que lo pasamos a las operaciones de apendicitis. Un 15% salen bien, las demás, por ejemplo, no lo admitiríamos, ¿no? Pues esto era lo normal en el desarrollo de software en el año 94. Fijaos además también que la media de desfase de coste y de plazo de los proyectos era de un 170% aproximadamente. O sea que la gente estaría súper orgullosa de lo bien que diseñaba y planificaba y esas cosas, pero no aceptaba nunca, prácticamente. O sea, absolutamente nunca. En 2004 la cosa, hombre, bajó, pero seguimos hablando de que nos equivocábamos solo en un 70%. Casi nada. Imaginaos que se equivocasen solo en un 70% en vuestra nómina, todos los meses. Pues, probablemente estaría enfadados. Entonces, esta era la situación. Por esto surge el agilismo. Pero fijaos que no hablamos solamente de desarrollo de software, porque, como os decía al principio, uno de mis objetivos es transmitiros que esto no solo es aplicable al desarrollo de software. Hay una frase que es un mito más que otra cosa, ¿no? Que dice que la mayoría, el 80% se suele decir, de los productos que se lanzan al mercado fracasan. Bueno, luego hay gente que se pica, ¿no? Le dices esta frase y dices, ¿se cabe el acceso? Y lo sabe que se hacen hasta sus tesis doctorales y publican sus papers y tal, verificando si eso es verdad. Parece que no. Por lo que parece, no es un 80%, es un 40%. Que claro, estos señores se quedaron súper contentos cuando dijeron, estaban equivocados. No es un 80%, es un 40%, qué listos soy yo. Vale, fantástico, son súper listos, pero un 40% de los productos que se lanzan al mercado fracasan. Es decir, no somos muy buenos sacando productos al mercado, en general, los seres humanos. La mayor parte de las cosas que sacamos, pues luego nos las ponemos con patatas. Y habría que pensar realmente cómo está calculado eso, qué es, ¿no?, que un producto fracase, porque normalmente cuando alguien lanza un producto tiene mucho interés en que parezca que está funcionando, o sea que podríamos imaginarnos cifras incluso peores que esa, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre, es decir, lo que ocurre es que la mayoría de los proyectos siguen fracasando, la mayoría de los productos, o un 40% al menos de ellos, no funcionan, y tiene que haber un porqué. Pues yo lo resumo básicamente en estos tres porqués, ¿no? ¿Por qué nos equivocamos? Pues porque en nuestro cerebro tenemos una máquina de engañarnos a nosotros mismos súper eficaz, en primer lugar. Y esto es tremendo, el efecto que tiene en todas las facetas de nuestra vida, pero es que en lo profesional, sin duda alguna. Podemos pensar que en lo profesional somos súper racionales y tal, no. Porque toda la vida se ha hecho así, y ahora vamos a entrar en a qué me refiero con esto de porque toda la vida se ha hecho así, y porque en realidad, en cualquier proyecto grande, es natural equivocarse, y luego vamos a ver eso exactamente a qué me refiero. Cuando digo que nuestra mente perversa nos engaña, pues me refiero a cosas como estas. Por ejemplo, es demasiado habitual enamorarse de la primera idea que tienes. Esto, desde hace un tiempecillo que trabajamos, Ana y yo, en el mundo este de startups y todo esto, lo ves mucho, ¿no? Lo vemos e incurrimos, nosotros mismos, o sea, ninguno de nosotros está libre de esto. Si alguien cree que a él no le pasa, fantástico, chicos, pero nos pasa igual que nos pasa a todos, ¿vale? La cuestión es la capacidad que tengamos luego para darnos cuenta de que nos pasa y corregir el tiro, ni más ni menos. Lo de enamorarte de tu primera idea, lo de creer que tu primera idea es un todo y cuya perfección absoluta es el objetivo de tu trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que esto tiene que ser así y hay que hacerlo así, y soy completamente opaco, ¿no?, y completamente inaccesible al feedback de fuera, ¿no?, y a cambiar eso, pues esos son dos fenómenos que hacen que entendamos que el producto que vamos a sacar tiene que salir así por narices, ¿no? Y eso es lo que nos lleva, pues, a que ese producto, ese proyecto, cuando salga adelante, o sea, cuando lo terminemos, pues no tenga ningún sentido para un tercero, puede tener sentido para nosotros, pero el tercero, que normalmente es quien va a pagar por él, pues para él no tiene sentido. Somos buenísimos, además, todos los huecos que pueda tener, todos los puntos débiles que tiene la enunciación de un proyecto, ¿no? Lo que queremos hacer es no sé qué, no sé cuántos. Somos buenísimos, todos esos flequitos que quedan no sé qué, los rellenamos, maravilloso. Si tenemos el mínimo interés en que eso salga adelante, nuestra mente se va a asegurar de que lo que ahí
haya como objetivos de este proyecto tenga sentido para nosotros. Por tanto, no nos vemos animados a pensar que, coño, igual le deberíamos preguntar al cliente lo que quiere. Si esto tiene todo el sentido del mundo, ¿para qué le vamos a preguntar? Nosotros lo sabemos muchísimo mejor que ellos, ¿no? Valoramos la perfección, me lo he saltado un poquillo, ¿no? Con lo de enamorarnos de la primera idea. Vemos el todo y hasta que no tenemos el todo de ese proyecto, de ese producto, no estamos contentos. En lugar de plantearnos si a lo mejor tendríamos que no querer llegar a tener ese producto por completo y sin embargo antes, en un momento temprano, preguntarle al cliente si eso es lo que está buscando. Pero sobre todo, ¿por qué se llegaba a esos niveles tan ridículos de acierto en los proyectos? Porque necesitamos tener el falso control, necesitamos tener el control de la situación, aunque sea falso. Necesitamos tener la falsa sensación de que tenemos todo bajo control. ¿Y eso qué significa? Básicamente, para conseguir eso, creamos estas tres etapas. Al final, lo que teníamos era un montón de documentos preciosos hechos en la plantilla corporativa, con un montón de diagramas, con un montón de historias que nos dan la sensación, nos dan tenemos la seguridad de que, oye, sabemos lo que vamos a hacer. Está todo perfectamente planificado. Venga, ahora vayamos y construyamos. Pues ahora, 15% de aciertos. Este es un factor, es decir, todo lo que nos saboteamos a nosotros mismos. Pero hay más factores. La gestión de proyectos proviene de mundos como la ingeniería, la construcción, sobre todo proviene de la construcción, proviene de la ingeniería naval y proviene de la ingeniería aeroespacial. ¿Qué ocurre con eso? Pues que todo el corpus formal que se ha generado a lo largo del tiempo en el mundo de la gestión de proyectos, pues parte de la base, parte de la premisa equivocada, en muchísimos casos al menos, de que es perfectamente posible planificar todo eso, ¿no? Y que una vez, además no es que sea posible, sino que es necesario. O sea, tú vas a hacer un edificio y claro, tienes que hacer los cimientos sabiendo la altura del edificio, sabiendo los materiales que vas a usar. No puedes ir improvisando, ¿no? Entonces, hemos pasado, o se pasó, de la obviedad, bueno, pues sí, es lógico, o sea, en el momento en el que llegas a hacer los cimientos, tienes que saber las cargas que vas a soportar. Esa obviedad nos lleva a la situación de querer tenerlo todo, absolutamente todo, pensado y planificado de antemano. Hay entornos en los que eso es posible, hay entornos en los que es necesario, pero hay otros en los que no solamente no es posible, sino que además es que no es deseable. Incluso aunque fuera posible, no lo queremos, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que empezó el software a habitar en todos los elementos de nuestra vida, justo a mediados de los años 90, es un buen punto donde podemos poner la marca, un montón de motivos por los cuales ciertas formas de gestionar proyectos podían tener todo el sentido del mundo a la hora de construir un barco, pues cuando estás construyendo un programa de software no se aplican. Y de hecho, repito, es mejor no aplicarlos porque el producto va a ser mejor. Antes decía que nosotros mismos queremos tener una falsa sensación de seguridad, ¿no? Queremos tenerlo todo claro. Pero es que nosotros somos todos y todos son también las personas que te tienen que aprobar el proyecto. Hasta hace muy poquito, en este santo país nuestro, había muy poquitos comités de dirección que admitieran que alguien les iba a llegar y les iba a decir: necesito una cantidad de dinero indeterminada para hacer algo que no estamos seguros de que saldrá en un tiempo que ahora mismo no te puedo prometer. ¿Tiramos? Pues eso es en realidad lo que deberíamos decirle siempre a nuestros jefes, comités de dirección, inversores, porque en la inmensa mayoría de los casos no sabemos qué es lo que queremos hacer, no tenemos ni idea de cuánto va a tardar la cosa y por tanto tampoco sabemos cuánto va a costar. Sin embargo, hemos necesitado toda la vida justificar ese proyecto. Y justificar ese proyecto empieza, o se convierte, o implica empezar a crear falacia sobre falacia, asunción sobre asunción, crear un plan, hacer una estimación y luego luchar a muerte por justificar que no nos hemos equivocado. Y que si nos hemos equivocado siempre por culpa de otro y porque no sé qué, porque no sé cuántos. Dedicar una cantidad de tiempo enorme dentro de los proyectos a explicar por qué aquello que dijimos que iba a ocurrir no está ocurriendo, ¿no?
en lugar de asumir como normal que lo normal es que los proyectos no salgan como los hemos planificado. Al final, cuando hablamos de agilismo, hablamos de cambiar nuestra relación con nuestras decisiones y nuestra relación con el control que queremos tener del futuro. Como del futuro no podemos tener control, cuanto antes lo asumamos, mejor. No es ni más ni menos que eso al final del día. Y recordemos también por qué fallaban y por qué siguen fallando tantísimos y tantísimos proyectos, porque la mayoría de los proyectos que se sacan adelante no se sacan adelante para añadirle valor al negocio, sino por motivos políticos. Cuanto más pequeña sea la organización, menos se da esto, pero quienes trabajéis en empresas grandes estaréis hartos de verlo. La mayoría de las iniciativas que se lanzan es porque un departamento se ha empeñado, el resto no las entiende. La mayoría vienen impuestas desde arriba, no se sabe muy bien por qué. La mayoría de las decisiones tecnológicas, de las opciones tecnológicas que se adoptan, son más que discutibles y vienen dadas por a saber qué, inercias, veo que hay gente que asiente, inercias, pleitesías, corrupción. La cantidad de corrupción que hay en nuestras empresas es brutal. Nos quejamos de la corrupción que hay en el mundo público, pero la corrupción privada es brutal. ¿Cómo se toman esas decisiones de contratar a esas consultoras que cobran millones por hacer cosas que discutimos que tengan el mínimo valor y el mínimo sentido? ¿Cómo creéis que se toman, ¿no? Pues por eso fallan tanto los proyectos. Por cierto, un coste brutal de la adopción del agilismo es la transparencia, y lo llamo coste. Porque cuando las organizaciones están acostumbradas a trabajar así, que de pronto haya visibilidad sobre lo que ocurre, que de pronto no todo esté determinado desde el primer momento y que vayamos viendo el porqué de las decisiones poco a poco, para mucha gente es un coste. Y para en muchos entornos es un coste inasumible. Es uno de los factores por los cuales el agilismo nunca llegará a cuajar hasta que ciertas organizaciones no cambien su forma de trabajo. Luego veremos cómo en una organización que no quiere cambiar su forma de trabajo también es posible ser ágil, por ejemplo, pegando cosas a la pared. Es una forma. Y os decía también, otro motivo por el cual los proyectos fallan es porque cuanto más grande es un proyecto, más probable es que falle. Puede parecer una tontería, pero es una tontería muy real. Cuanto mayor sea un proyecto, mayor corrupción del alcance. Es decir, más probable es que llegue alguien y diga, oye, que había que hacer también no sé qué. ¿Por qué? Porque cuanto más largo es un proyecto, toca más áreas, toca más personas, simplemente hay más tiempo. Y como hay más tiempo, pues hay más oportunidades de que a alguien se le ocurra qué. Pero sobre todo es que el entorno cambia. No podemos adoptar en nuestras organizaciones un enfoque en plan intelectual, ¿no? Del que tú estás sentado, tú decides que vas a hacer una cosa y el resto del mundo se para hasta que tú la consigues acabar. Eso no pasa. Tú plantas este proyecto y el resto del mundo se sigue moviendo. Y los cambios que hace el resto del mundo afectan a tu proyecto. Cuanta más corrupción del alcance haya, más largo se va a hacer el proyecto. Por tanto, las probabilidades vuelven a aumentar. Y todo esto, además, con una mayor probabilidad de que ese proyecto se vea interrumpido. ¿Por qué? Pues por los mismos motivos que antes. Por tanto, cuanto mayor sea un proyecto, más probable es que fracase. Y lo vamos a ver por cifras, además. ¿Qué ocurre a mediados de los 90 y específicamente en el año 2001? Pues que se junta un montón de gente un día y dice, todo esto que llevamos años discutiendo y que desde le estamos dando vueltas, vamos a ponerlo negro sobre blanco. Y crean lo que se llama el Manifiesto Ágil. Si buscáis en internet Manifiesto Ágil, llegáis a esta página, se llama agilemanifesto.org, ¿vale? Además, está hecha en el 2001 y cuando veáis la página diréis, joder, sí, y no la han cambiado desde entonces. O sea, huele a 2001 totalmente. De hecho, huele a años 90 más bien. En el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software, estos señores de aquí, si no me equivoco mucho, todos señores, por cierto, en otros tiempos, aunque ahora solamente tiene para las mujeres probablemente, pero bueno. En este manifiesto, estos señores plasmaron pues, una serie de, ¿cómo decirlo?, máximas que para ellos resultaban fundamentales. Lo que vienen a decir es que a través de la experiencia, es decir, a través de darse golpes con todos esos proyectos que no salen adelante, etcétera, pues habían llegado a la conclusión de que era mejor
han aprendido a valorar, dicen, ¿no?, a los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. Esto se lo deberían aplicar muchos supuestos agilistas que hay por ahí, que se olvidan de esta primera frase. El software funcionando por encima de la documentación extensiva. Fijaos lo que decíamos antes, ¿no? Al final esto se ha convertido en metodologías que nos animan a soltar, ¿no?, a hacer despliegues de software incluso cada 2 semanas, en lugar de una vez al año, ¿no? ¿Para qué? Para lo más rápidamente posible probar y que el cliente nos diga si eso tiene sentido o deja de tenerlo. La colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Esto en la mayoría de las consultoras viene a ser algo así como, no sé, o sea, subversivo. Eso de que no te puedes meter en un trabajo de desarrollo sin que esté absolutamente cerrado el contrato. La contratación ágil, que se llama, ha sido uno de los principales obstáculos para que las grandes empresas acojan el agilismo, porque si no tenían absolutamente cerrado y absolutamente trabajado el cómo se iban a relacionar con sus proveedores, etcétera, no se podían meter a trabajar, estaban literalmente limitados, están, es así en muchos casos, limitados por los departamentos de compras, ¿no? Cuando desde hace ya mucho tiempo se está diciendo no es lo correcto. O sea, lo correcto es entender que esto o lo hacemos juntos y lo sacamos juntos, lo sacamos adelante juntos, o no va a funcionar probablemente. Y finalmente también la respuesta ante el cambio antes que o por encima del hecho de seguir un plan. Es decir, seguir un plan como tal no te aporta valor si el plan está equivocado. Por tanto, lo correcto es, cuando detectes que está equivocado el plan, aceptarlo e incorporarlo a tu forma de pensar. Y hay una frase aquí que es absolutamente esencial, que aunque se siguen valorando los elementos de la derecha, los que están más en pequeñito, se valoran más los de la izquierda. ¿Y por qué digo que esto es absolutamente esencial? Porque una de las lacras que arrastra el mundo del agilismo es, por ejemplo, pues que hay gente que te dice que es que en el agilismo no se documenta y que todo es a lo loco, que lo hemos mencionado antes y tal, ¿no? Eso no es verdad. O sea, no hay absolutamente nada en el manifiesto ágil que diga no hay que pensar, no hay que planificar, hay que trabajar a lo loco, el caos es vuestro amigo. No es eso. Muchas críticas que se hacen al agilismo provienen o del desconocimiento o del enfrentamiento a gente que intenta adoptar el agilismo pero sin saber realmente lo que está haciendo y que lo único que hace es que adopta, bueno, pues las 4 cosas así molonas y eso, ¿no? Pero en ningún momento se está menospreciando el hecho de seguir un plan. Por ejemplo, lo que se menosprecia, lo que se dice, perdón, es que es preferible tener cintura para cambiar cuando es recomendable cambiar, en lugar de ceñirte al plan porque sí, de forma completamente ciega. El manifiesto ágil está complementado por estos principios, son la base, ¿no? A la hora de trabajar, esta gente decía que tienen estos principios, que para mí son tan interesantes o más que el propio manifiesto, y sin embargo, probablemente de cada 2.000 personas que conocen el manifiesto ágil, 3 o 4 escasas han tenido algún contacto con los principios del manifiesto ágil. Aquí hay cosas brutalmente útiles en nuestra vida profesional, pero sin ninguna duda también en nuestra vida personal, porque al final del día, esto no, como decíamos antes, cuando hablamos de agilismo, de lo que hablamos es de vamos a ver cómo trabaja una persona, cómo trabajan varias personas juntas, y vamos a convertir eso en una forma de hacer proyectos. Pero al final del día de lo que estamos hablando es de personas. De hecho, recordad, hablamos de individuos e interacciones por encima de todo. Valoramos la interacción entre personas muchísimo más que, por ejemplo, pues lo que deberíamos seguir, ¿no? Como, pues ahora lo que toca es hacer no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno, estos principios, por ejemplo, para mí hay uno que es esencial, que es el de la simplicidad, ¿no? El arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado. Eso es, una vez que lo empiezas a adoptar en tu vida y en tus proyectos, tu vida cambia. O sea, la cantidad de mierda que hacemos que no necesitamos hacer. A lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestros años, a lo largo de nuestro trabajo, de nuestra vida, esto es brutal. En el momento en el que lo empezamos a aceptar como algo normal, que tenemos que hacer un proceso continuo de escaneo de todas las cosas que deberíamos dejar de hacer, todo cambia. Pero no me quiero extender demasiado en esto.
Os he hablado bastante de qué es el agilismo y tal, pero ahora podría ser que alguien llegase y me preguntase, ¿pero esto funciona? Pues parece ser que sí. Cuando decimos que esto funciona, esto, claro, ya ha cambiado, pues ahora ha pasado el tiempo, recordad las cifras que teníamos antes, vamos a subir a las ¿vale? En el año 94, un 15% de los proyectos de desarrollo de software tenían éxito, 85% fracasaban. En el año 2004, un 34%. Llega el año 2015, estamos en 2017, esta gente del Standish Group y los CAOS y los no sé cuantos, durante un año tienen los informes cerrados y hay que pagar por ellos. Entonces, la mayoría de nosotros pues, usamos las cifras públicas que son las del año anterior, ¿vale? Pues ahora estamos trabajando con los datos de 2015, ¿vale? Pues en el periodo de 2011 a 2015, en términos globales, un 29% de los proyectos que se ejecutan usando digamos, la metodología en cascada, la metodología clásica, fallan en comparación con el 9% que lo hacen cuando la metodología que usamos es ágil. Hablamos de 3 veces más. Y si os fijáis en los que son completamente exitosos, ¿no? Un 39% de los ágiles y un 11% de los que se acometen con la metodología clásica. Es decir, fracasan 3 veces menos, triunfan 3 veces más. ¿Vale? Multipliquemos eso por otro en realidad. Y que tengan problemillas, pues más o menos parejos. Pero fijaos lo que ocurre cuando en lugar de coger los proyectos todos, independientemente de su tamaño, los dividimos en función del tamaño del proyecto. Me leí que era lo de, o sea, dónde poner los cortes de los tamaños, pero sinceramente no lo recuerdo. Cuando hablamos de proyectos de gran tamaño y los afrontamos desde una perspectiva ágil, el 23% de ellos fracasan, sigue siendo un montón, pero es un 42% en el caso de los que acometemos de forma clásica. Y fijaos la diferencia de los que no tienen problemas y hacen lo que tienen que hacer en tiempo y en plazo. Pues 18% contra 3%. Voy a volver a decirlo, 3%. Un 3% de los proyectos grandes que se acometen hoy usando la metodología clásica funciona. Un 3%. La inmensa mayoría, obviamente, o fracasan estrepitosamente o tienen problemas. ¿Tienen problemas qué significa? Pues tienen problemas, entonces no dan aquí la definición. Básicamente es, hay una expresión de gestión de proyectos que se llama OTOBOS, ¿no? Que es on time, on budget y on scope. On time, sí, eso es on time, on budget y on scope, ¿no? Pues que alguna de esas tres falla, o sea, o no se ha hecho a tiempo, o no se ha hecho en presupuesto, o no se ha hecho en plazo. Normalmente, como esos tres elementos van relacionados, lo normal es que sea que no lo has hecho ni en tiempo ni en plazo, por ejemplo, ¿no? O que no lo has hecho ni en plazo. ¿Podrías decirnos qué es para ti un proyecto largo? Bueno, lo he comentado, lo leí hace unos días para intentar recordar dónde estaba el ramo y la verdad es que no sé ellos cómo lo pongan, ¿vale? No me acuerdo. Proyecto pequeño son proyectos en general, ahora mismo desde luego, que se pueden hacer con un único Scrum, por ejemplo, con un único equipo de proyecto. Normalmente hablamos de 7 o 10 personas como máximo, ¿vale? Pues a partir de ahí, proyectos grandes serían todo lo contrario. Ah, pero es grande en personal con el tiempo. En las dos cosas. En las dos cosas. Para que se considere grande, tiene que ser las dos cosas. Y en el tiempo se puede saber. Es que no me acuerdo, sinceramente, lo siento mucho, pero no te puedo decir exactamente de qué hablamos. Proyecto grande, desde luego entiendo que estamos hablando de cosas de las que están en el año o incluso por encima del año. Cuando nos vamos al otro extremo, a los proyectos pequeños, fijaos lo que pasa con los que fracasan. Proyectos pequeños hechos con una metodología clásica, aún así fracasan 3 veces, aun siendo pequeños, fracasan 3 veces más que los proyectos ágiles. Y ya cuando hablamos de los que funcionan,
pues es un 58% de aciertos con ágil, y waterfall la diferencia no es tan grande. En cualquier caso, como podéis ver, sostenidamente en cualquiera de los tramos, los proyectos de desarrollo de software que se hacen con metodologías ágiles tienen menos problemas, fracasan menos, funcionan mejor, ¿vale? Entonces, al final del día, esto y no ninguna otra cosa de es que es lo que mola o es que no sé qué, esto es lo que debería dirigir las decisiones de aceptamos esto o no lo aceptamos, ¿no? Sin embargo, cabe preguntarse, y antes hablábamos de si lo que queremos es un coche y tal, ¿no? ¿Es siempre la mejor opción? Pues yo voy a decir, no necesariamente. Para mí, este tipo de esquemas, esto me lo he hecho yo esta mañana, ¿vale? Pero, o sea, no es una... no que nadie vea, no, pues justo, cuando es un 33%, no es eso, ¿vale? Entendámoslo como algo simplemente indicativo. Si ponemos en un eje el riesgo tecnológico, es decir, cómo de maduras y cómo de maduras están las tecnologías que vamos a usar y cuánto las conocemos, ¿vale? Cuidado con esas dos cosas. Y la incertidumbre en el alcance, es decir, cómo de seguros estamos de que sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Pues siempre va a haber un tipo de proyectos en los cuales podremos trabajar perfectamente en el modelo en cascada. O sea, si tú sabes muy bien lo que hay que hacer y las herramientas con las que lo vas a hacer están maduras y son conocidas y tal, pues tampoco te hacen un lío. Piénsalo, planificalo, hazlo y entrega. Esto sería el típico caso de, yo qué sé, pues, una migración de sistemas, cuando son sistemas conocidos y tal, ¿no? Pues eso, si ya se ha hecho 20 veces y no sé qué, no sé cuánto, si no hay mucho riesgo, pues tampoco te tienes que complicar la vida mucho. O te vas a hacer un alta, baja y modificación de algo. O sea, un alta, baja y modificación de clientes es algo que a poquito que pienses previamente te vas a equivocar muy poco en cómo se tiene que hacer. Y tú eso lo puedes documentar perfectamente y lo mandas a Bangalore para que te lo hagan. Y mientras el nivel de dificultad sea eso y la tecnología sea conocida, lo más probable es que te lo hagan razonablemente bien. No hay mayor problema. ¿Por qué no? ¿Dónde funciona bien el mundo ágil? En esta banda intermedia, en la que la incertidumbre en el alcance es media o grande y el riesgo tecnológico pues también es medio grande. Entonces, en esta banda es donde vamos a encontrar las mejores, digamos, los mejores retornos, ¿no? del uso de metodologías ágiles. Y cuando nos enfrentamos a una incertidumbre máxima en el alcance y a un riesgo tecnológico grande, ¿esto qué es? Esto es, tenemos que llevar un hombre a Marte. Ese es ese tipo de proyecto, ¿no? Pues ahí búscate la vida, o sea, es una metodología de estos proyectos. O sea, lleva bien la contabilidad de proyectos, lo máximo que se te va a pedir. No se vaya el dinero por ahí, ya está. Entonces, cuando te metes ahí, pues ninguno ni otro te va a ayudar, eso es tierra inexplorada, completamente. Donde van a lucir más las metodologías ágiles es en esa banda del medio. Siguiendo con tu pregunta, si tú sabes muy bien el coche que hay que fabricarlo, fabrícalo, ya está. La pregunta es, ¿lo sabes? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. Si estás completamente seguro, vas a fabricar, antes mejor. Vamos a ir rematando la charla. ¿Estáis muy dormidos? Algunos he visto una charla, ¿no? Pero bueno. Vamos a pensar en qué hay que hacer para ser ágil, ¿vale? Y fijaos, no voy a entrar en ninguna metodología. Es decir, no voy a decir, no, pues lo que hay que hacer es un sprint de 2 semanas y no sé qué, y todos los días una reunión. No. Vamos a pensar en antes de eso, ¿vale? Antes de que podamos pensar en una reunión, vamos a pensar en qué otras cosas tenemos que cambiar en nuestra organización y en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de afrontar el trabajo para que podamos ser ágiles. Lo primero y fundamental es entender que esto del agilismo no es un sitio donde te dan una medalla por llegar. O sea, no, pues el agilismo es hacia allá, 3 kilómetros, giras a la derecha, ya has llegado al agilismo, ¿no? El agilismo es una dirección, simplemente es ir por allí. Una vez que llegas, por decirlo de alguna forma, no por haber llegado ya está todo hecho. Tienes que seguir avanzando y tienes como mínimo que no retroceder. Pero no existe un destino final. Lo que existe es una forma de trabajo. No se puede decir, en mi organización ya somos ágiles. Bueno, sí o no, a la vuelta de 6 meses te ha rotado el 23% de la plantilla y sigue siendo igual de ágil, por ejemplo. Cambian tus clientes y eres igual de ágil. Ser ágil no es un estado. Ser ágil es algo que hay que ir persiguiendo continuamente. Muy importante
ser humilde. Y para esto luchamos contra un montón, no solamente luchamos contra nuestra mente, sino que también luchamos contra nuestra mente plasmada en cómo está organizada nuestra sociedad y que nos ilustra mitos como este de un señor en una bañera diciendo eureka, ¿no? Ya está, ha tenido la idea genial, ya de pronto todo tiene sentido y a partir de ese momento todo es cuesta abajo para él y va a ir rodando, ¿no? Las ideas geniales existen, pero lo primero que tienes que hacer cuando tienes una idea genial es decir, la compartirá, ¿no? O sea, yo creo que esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero, y hay otros que piensan lo mismo, son suficientes, y tal, ese tipo de cosas. Y como digo, la vida no está pensada así. O sea, en general no trabajamos, la sociedad no está organizada de esta forma. Un chaval de 17 18 años entra en la carrera de Derecho sabiendo que tiene por delante 4 años con una serie de asignaturas, sabe perfectamente qué asignaturas va a estudiar en el segundo semestre del último curso, incluso sabe qué profesor se las va a dar y tiene tremendamente claro qué es lo que va a hacer luego, que es que se va a convertir en un abogado de éxito y va a estar defendiendo a gente inocente en juicios y ganando un montón de dinero. Y eso es la idea que tienes cuando haces ¿cómo se llamaba? Antes de la matrícula, haces la preinscripción, ¿no? En la universidad y esas cosas. Y luego resulta que la vida no es así. Más o menos tú sí tienes claro lo que vas a estudiar en Derecho y esas cosas, las asignaturas y tal. Pero una vez que sales de allí te encuentras con que la realidad es muy distinta. Con que tú no tienes el próximo año... O sea, ¿alguien de aquí tiene muy claro cómo va a ser su vida el próximo año? Que no esté estudiando en la universidad, quiero decir, no esté, vale, o sea, cuidado, porque lo normal no es eso. Lo normal es que no lo tengamos claro, ¿no? Entonces, desgraciadamente, vivimos en un mundo que nos lleva a pensar que hay muchas más certezas a nuestro alrededor de las que realmente hay, ¿vale? Fundamental también, lo hemos visto, de hecho, es uno de los principios, ¿no? del manifiesto ágil, o sea, el plan, el estar dispuesto a los cambios, ¿no? Tiene que primar por encima del plan. En inglés hay una expresión que se usa relativamente a menudo, que es lo del map is not the territory, o sea, el mapa no es el mundo, ¿no? A mí me gusta más decir que el plan guía, pero no manda. Es decir, están bien los planes, pero es fundamental no confundir el plan con la realidad, porque la realidad es la que es y el plan puede estar equivocado, del mismo modo que un mapa puede estar equivocado. Y el territorio siempre va a ser el mundo, siempre va a ser el que es. Entonces, en función de si hemos conseguido que ese plan realmente lo refleje correctamente o no, pues estaremos mejor o peor, digamos, si lo vamos siguiendo. Siempre hay que desconfiar de ese plan, siempre hay que pensar que lo que hay fuera de nuestro proyecto es lo que realmente manda y no lo que hay dentro de él. Fundamental también darse cuenta de que hay que empezar a ser menos, hay que buscar menos la precisión. Hay que empezar, por ejemplo, a trabajar con horquillas. La presentación esta que os decía antes de Henrik Niebuhr, ¿no? De What is Agile, si estáis interesados, buscarla, entra bastante más en detalle en este asunto. Pero básicamente de lo que hablamos es de las certezas no existen y como además tenemos que estar abiertos a cambios, tenemos que aceptar que eso de decir que este proyecto va a estar acabado el 23 de octubre, pues en general es una tontería, porque no se puede asegurar la cosa. Y eso solamente se puede cumplir si estamos dispuestos a que cuando lleguemos allí, por ejemplo, el nivel de calidad del proyecto no sea el que debería ser. Entonces, una forma mucho más sana y mucho más razonable de proceder es asumir que podemos jugar con holguras y que podemos decir que entre tal fecha y tal fecha cierto nivel de funcionalidad estará acabado. Esto, como decía también antes, es algo que todavía muchas organizaciones son incapaces de asumir. Pero me tienes que dar una fecha, ¿no? Te voy a decir un rango de fechas. O si quieres que te diga una fecha, te voy a dar un porcentaje de funcionalidad que va a estar lista. Pero no tiene ningún sentido asegurar de antemano lo que va a ocurrir en el futuro si estamos de acuerdo en que no sabemos lo que tenemos que hacer y que tenemos que ir poco a poco probando y poco a poco aprendiendo y mejorando el equipo de trabajo, el conocimiento que tiene de las herramientas, el conocimiento que tiene del trabajo que tiene entre manos, ¿no? Entonces, empezar a trabajar con horquillas de tiempo es fundamental. Esto, como digo, podemos decir
llegaremos a este nivel de funcionalidad entre esta fecha y esta fecha, o le podemos dar la vuelta y decir, en esta fecha tendremos entre este nivel de funcionalidad y este otro. ¿Vale? Lo podemos ver de la forma que queramos, incluso de una mezcla de las dos, pero es fundamental empezar a trabajar de esa forma. Muy en línea con esto, hay que empezar a enamorarse de la falta de precisión. No podemos confiar en que ese trabajo que hicimos hace unos cuantos meses de poner en un montón de documentos lo que hoy tenemos que hacer, no podemos confiar en que eso es correcto. Al contrario, tenemos que desconfiar y tenemos que intentar llegar lo más cerca posible de nuestro objetivo, pero sin la intención de llegar exactamente donde nos habíamos planteado. Es decir, es mejor acercarnos que llegar perfectamente donde no queríamos ir. Podemos coger otra vez el símil del cañón y del misil. El cañón siempre va a poner la bala allá donde nosotros digamos que tiene que ir. El asunto es que a lo mejor no queremos que vaya allí, porque si el blanco se ha movido, de nada nos sirve acertar con ese punto, porque ya no es el punto que queríamos. Esto es algo más difícil de aplicar, pero se puede también, dentro de nuestras vidas, pero desde luego sí en nuestros trabajos. Lo que es fundamental es que los equipos de trabajo sean multidisciplinares. Es decir, esta forma de trabajar en la que unos tipos son los que se encargan de la toma de requisitos de negocio, otros, normalmente completamente distintos, son los que se encargan de los requisitos del sistema, otro equipo se encarga del diseño, otro de la construcción, otro del testing y otro del despliegue, es lo que nos lleva a ese 3% de proyectos exitosos que deberíamos hacer. 3%. ¿Cómo podemos intentar solventar esto? Juntemos a todas las personas que tienen algo que decir, a todas las áreas de conocimiento en un equipo y pongámoslo muy cerca del cliente. En un esquema de trabajo de los de toda la vida, había mucho contacto con el cliente aquí, había contacto con el cliente aquí, que bueno, pues te tenía que decir sus máquinas y tal, cómo eran, no sé qué, no sé cuánto, y luego no volvía a haber contacto con el cliente hasta que no le entregabas aquello que habías construido. Por aquí, lo normal es que cualquier contacto con el cliente fuera una crisis, porque el cliente ahí solamente estaba para dos cosas: auditarte, lo cual te sienta muy mal, o cambiarte cosas, lo cual te sienta incluso peor. Esta es la forma antigua de trabajar. En un equipo de trabajo ágil, ¿qué es lo que se debería buscar? Lo que se debería buscar, me voy a ir atrás bastante, es que el contacto con el cliente sea continuo, que esté presente en todos los sprints, que esté presente en todos los lanzamientos. Le entregamos funcionalidad al cliente y le preguntamos, nos contesta y entendemos ese feedback y lo incorporamos a nuestro plan de trabajo. Eso es fundamental, y afectando a todas las áreas que puedan tener algo que decir en ese proyecto, en lugar de ver esto como un proceso lineal en el que una vez que has parido tu set de documentación, te desentiendes del asunto y ya es problema de otro. Pues nada de eso nos va a acercar al agilismo. Y otra cosa absolutamente esencial para acercarnos al agilismo es ser conscientes de que nuestro objetivo tiene que ser producir valor, no producir documentos, por ejemplo. Ya me he quedado muy contento, he hecho un documento de puta madre. ¿Y a quién le vale ese documento? O sea, ¿de qué sirve? No sirve de absolutamente nada. Lo que nos vale es esto. Y no nos centremos en la documentación, sobre todo porque esto luego nos lleva al mito este de que no hay que documentar y tal, que no es nada cierto. Es que no es cuestión de generar funcionalidad, no es cuestión de que nuestro producto tenga un montón de cositas, es cuestión de que tenga las cositas adecuadas. No consiste en crear, venga, vamos a sacar carbón a lo loco. Si a lo mejor lo único que necesitamos es una piedrecita pequeñita, con un diamante con mucho valor, nos vale muchísimo más. Vamos a ver rápidamente qué no hay que hacer para ser ágil. Esto de los cargo counts existe. Esto en la Melanesia, que me encanta decir Melanesia, no sé dónde estaba antes, esto está en el Pacífico, pues cerca de la Polinesia y la Micronesia, pues en el medio está la Melanesia, ¿no? Se identificó
aunque se ha identificado en más sitios, por lo que tengo entendido, pero es un sitio donde se ha dado mucho un fenómeno, que es esto que se ha venido a llamar los cultos a la mercancía, cultos carga, no sé cómo se llama exactamente. En estas islas remotas del Pacífico, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, aunque también parece que antes tenían ciertos indicios de esto, pero la Segunda Guerra Mundial ocurrió de forma exagerada, su vida cambió. Pasaron de vivir prácticamente pues, en la Edad de Piedra a que de pronto llegaran los japoneses primero, los americanos después y no sé qué, creasen sus aeródromos, les dejasen allí un montón de comida, de ropa, de herramientas y tal, ¿no? De pronto, de la noche a la mañana, llegaron literalmente del cielo unos señores que les traían unas cosas molonas y que cambiaron su vida radicalmente. Hete aquí que la guerra se acabó y esos señores se fueron y les dejarían lo que les dejasen, pero no volvieron a llevarles más. Y el fenómeno que se produjo es que en estas islas de Melanesia se han generado pues unas, vamos a llamarlos movimientos cuasi religiosos, que lo que hacen es replican las actitudes que les veían hacer a los soldados durante su estancia en la isla. Entonces, como lo que van buscando es que les vuelva a llover del cielo esas mercancías tan valiosas y que tanto cambiaron su vida, pues hacen cosas como que iluminan pistas de aterrizaje, hacen estas fogatillas, ¿no? de gasolina y de tal, ¿no? Para iluminar las pistas de aterrizaje, llegan a crear réplicas de aviones, ¿no? Se comportan como veían comportarse a los militares, crean pequeñas torres de control, cabinitas y tal, ¿no? Con radios de mentira, que son cosas talladas en madera y tal, ¿no? Y hablan a esas radios de mentira, porque ellos veían que cuando hablaban a las radios de mentira, un rato después caían cajas llenas de cosas maravillosas, ¿no? En paracaídas. Y todo eso lo hacen con la esperanza de obtener esos beneficios. Poco a poco, obviamente, esto ha ido disminuyendo, pero imaginémonos, esto sobre todo tuvo su pico en las décadas posteriores, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esto de los cargo cults, esto es el día a día en la mayoría de las organizaciones que dicen ser ágiles, hoy por hoy. ¿Y en qué se plasma? Pues se plasma en cosas como esto. O sea, si hay una tira de Dilbert sobre algo, es que es completamente mainstream. Y además lo podemos aceptar hasta como cierto. Pues es dogma de fe prácticamente. Pues aquí, pues, Dilbert y Wally, pues interactúan y dicen, te vienes a la stand-up meeting, en una de las principales metodologías ágiles, se pone mucho énfasis en las reuniones que ocurren estando de pie. Todos los días se tiene una reunión en la que el equipo de trabajo se pone de pie. Ponerse de pie tiene valor. No estoy diciendo que no lo tenga, ¿vale? Ponerse de pie tiene valor. Primero, nos podemos poner fácilmente en círculos. Si tuviéramos que hacerlo con sillas, es más complicado. Y segundo, estamos incómodos. A mí ya hace un rato me ha empezado a doler la espalda, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Que quiera acabar ya. Y acabar ya tiene valor, porque si perdemos toda la mañana en la reunión diaria, no trabajamos, ¿vale? Entonces, hay valor en que busquemos que las reuniones duren lo que tienen que durar y no más. Y una forma de acercarnos a ello es hacerlas de pie. Pero no necesariamente por hacerlas de pie obtenemos el valor. Entonces, esto ya se llega a plasmar hasta en fórmulas, o sea, perdón, en tiras cómicas como esta, ¿no? O sea, te vienes a la reunión de pie y dices, oye, y si me quedo sentado, ¿qué pasa? Y dices, pues que entonces el software se va a la mierda. Claro, pues, obviamente el propio Dilbert piensa, ¿tiene sentido lo que digo? Pues obviamente no tiene sentido. Pues esto es lo que vemos. La cosa esta, al final, ¿en qué consiste? Pues básicamente consiste en que cuando adoptamos solamente la liturgia vacía, adoptamos la historia de los posits, adoptamos que creemos que trabajamos por sprints, ¿no? Y trabajamos así en mini proyectitos de 2-3 semanas. Cuando adoptamos esto de las reuniones de pie, lo que estamos haciendo es que todo siga exactamente igual que antes, pero le damos un barniz de agilismo. Y esto nos puede servir para muchas cosas. Nos permite colgarnos medallas, nos permite vender nuestros servicios ágiles, nos permite un montón de cosas, ¿no? Al final del día mantenemos el orden social en la empresa. Por ejemplo, una de las metodologías principales, Scrum, tiene una figura que es la del Scrum Master y tiene otra figura que es la del Product Owner, perdón. Ninguno de esos dos es el jefe de proyecto clásico. No existe la labor del jefe de proyecto clásico en un equipo que trabaja en Scrum.
Sin embargo, en un montón de organizaciones que han mal adoptado esa metodología concreta, el Scrum Master hace como de jefe de proyecto. Es decir, es un jefe de proyecto con una etiqueta nueva. Mantienes el orden social en la empresa, pero en el fondo no has cambiado nada, porque no has adoptado los principios ágiles. Lo único que estás haciendo es lo mismo que antes con un nuevo barniz. Por cierto, esto puede ir a peor. Y esto va a peor en todos los sentidos posibles. O sea, ¿por qué a alguien se le ha llegado a ocurrir, ¿no?, que hay que hacer las reuniones así? Primero, porque es gilipollas. O sea, ya está. Y segundo, porque lo de hacerlas de pie no bastaba para ser breve. Como es obvio, es que es una cosa que te ayuda, es una cosa que te recuerda que tienes que ser breve, pero no te hace ser breve. No hace que todo lo que digas va a tener valor, ¿no? Y luego además está el hecho de que siempre hay que ir un paso más allá, en lugar de lo contrario. Lo más lógico sería ir un paso atrás, preguntarte por qué queremos hacer la reunión de pie. Recordar que el objetivo es aprovechar bien el tiempo y buscar la solución a aprovechar bien el tiempo, no hacer gilipollas, que es lo que al final se acaba. Bueno, como estoy convencido de que ya hace un rato que os estoy resultando un poco pesado, tengo esa capacidad, vamos a resumir solamente en 3 puntitos qué podemos hacer si a partir de mañana queremos empezar a ser, vamos a decir, un poco ágiles, ¿vale?, en nuestra vida o en nuestro trabajo, ¿vale? Vamos a decirlo así. Primero, huyamos de lo grande. Ya hemos visto por qué. Porque un proyecto grande, sus probabilidades de fracaso son notablemente, y cuando digo notablemente es 6 veces mayor incluso, que en el caso de hacer una cosa pequeña. Pero es que además, es que esto es obvio. O sea, cuanto más pequeñito sea lo que queremos conseguir, mejor control tendremos de ello. Y además, si nos estamos equivocando, nos equivocaremos menos. El dolor de esa equivocación será menor. Es mejor equivocarse rápido y equivocarse pronto que no equivocarse mucho y además muy tarde, ¿vale? Y si vamos a querer ser ágiles en nuestra organización, lo mejor es hacerlo también gradualmente. O sea, no existe lo de, venga, ya mañana somos ágiles. Eso no existe en ninguna organización. Es completamente imposible. Hay que ir poco a poco y hay que ir gradualmente, aceptando los principios y luego plasmándolo en las herramientas, ¿no?, las metodologías que nos van a llevar a ello. Creando equipos multidisciplinares, nada de esto de ahora todos estamos peleados, los de sistemas con los de desarrollo, los de desarrollo con los de UX, los de UX con los de diseño, porque es lo mismo que no lo es. Todas estas historias que hay en todas las empresas, ¿no? Y buscar las entregas frecuentes, en lugar de plantearnos las cosas para dentro de 6 meses o de un año. Y finalmente, acercarnos al cliente, porque es el que manda, sea el cliente el que sea. El cliente podemos ser nosotros mismos. Hay proyectos que se hacen para la propia organización, pero además incluso para el propio equipo de trabajo que lo está haciendo. Este es el caso más sencillo. Cuanto más lejos esté el cliente, más tenemos que hacer un esfuerzo porque el equipo de desarrollo esté cerca del cliente. Esté cerca, no necesariamente en sentido físico, pero sí desde luego en sentido de la comunicación. No puede ser que a quien va a hacer las pruebas del software le llegue la información a través de un documento creado por un equipo de trabajo a quien nunca ha visto, porque las pruebas que va a hacer no van a ser iguales. Va a ejecutar unas pruebas, pero no va a probar el software realmente. Y si queremos cambiar esto, si queremos traernos esto a nuestra propia vida, no pensemos que es tan complicado. Típicamente, vamos a plantearnos cómo aplicamos esto a una reorientación de carrera profesional. Pues una cosa muy habitual que nos surge cuando decimos voy a cambiar de carrera profesional. Venga, ¿qué voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es que me voy a estudiar otra carrera. Una carrera que son 3, 4, 5 años, o 6 en algunos casos. Y eso aprobándolo todo, es decir, dejando tu trabajo para estudiar y tal, ¿no? O sea, como primer pasito, 5 años de trabajo estudiando una cosa que, por otra parte, no necesariamente te está acercando a tu objetivo, ¿vale? Bueno, si tu objetivo es ser abogado, pues a lo mejor sí tienes que estudiar derecho, pero desde luego no es lo habitual en todos los demás casos, ¿vale? En lugar de eso, probablemente tendría mucho más sentido ese esfuerzo verlo como algo, venga, vamos a intentar trocearlo. A lo mejor me tengo que acabar estudiando esa carrera, pero ¿por qué no me hago antes otra cosa? ¿Por qué no me hago un curso más pequeñito? ¿Por qué no aprendo por mi cuenta? ¿Por qué no
cambiamos, ¿no? esa forma de, venga, hay que cambiarlo todo de golpe y nos lo hacemos pequeñito. Lo de las entregas frecuentes, el equipo multidisciplinar, cuando hablamos de uno mismo, venga, vale, es más complicado sacarle la metáfora, no voy a intentarlo, ¿vale? Pero lo de las entregas frecuentes, desde luego que sí. No nos planteemos, voy a hacerme un plan de trabajo de me voy a hacer este curso, y 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 ahora voy a mandar un currículum. ¿Qué sentido tiene eso? Coño, ¿por qué no empiezas a mandar currículums aquí? Prueba suerte. ¿Por qué no vas haciéndolo continuamente? ¿Por qué no vas entrando en contacto con el cliente, que es esos a los que les estás pidiendo trabajo de la forma que sea, ¿no? Y vas oliendo qué es lo que van buscando, y vas oliendo si lo que estás haciendo tiene sentido. No te lo plantees como el final, no te lo plantees como etapas separadas, que es lo que veíamos aquí, en la que no empezamos a hacer una cosa si no hemos terminado por completo la anterior. Nos lo podemos plantear como una cosa que podemos ir haciendo muchísimo más gradualmente. Y sobre todo, acércate al cliente de esta forma, por medio de las entregas frecuentes, pero también de muchas otras. A lo mejor antes de empezar tienes que preguntarle a alguien que pueda ser tu cliente, es decir, que potencialmente te pudiera contratar, te tienes que sentar a tomar un café con 2 o 3 de ellos. Y a lo mejor la primera pregunta que te surge es, ya, pero yo es que no tengo esos contactos. Coño, a lo mejor esa es la primera tarea. Y no matricularte en derecho. A lo mejor la primera tarea es, tengo que conseguir tener acceso directo a 3 o 4 personas que me puedan contratar, simplemente para que me conozcan y para yo entender qué es lo que van buscando en una persona que quiere reorientar su carrera como yo. Ese puede ser el primer paso. ¿Ves? No sabíamos sobre el coche cómo era. A lo mejor cuando te paras a pensar en cómo tienes que hacer el proyecto, de pronto identificas que la primera tarea que tienes que hacer no es esa tan obvia de me voy a hacer un curso o me voy a hacer no sé qué. A lo mejor te das cuenta de que es otra y que te aporta muchísimo más valor que simplemente coger y lanzarte por el camino obvio y conocido y del Aquí que... me surge una pregunta. Si dices, bueno, pues no me vas a enseñar con esto, voy a orientar, voy a hacer esto, no me hace falta terminarlo, ¿eso no caes en el peligro de tener muchos frentes abiertos y de repente sentarte y decir, joder, aquí he estado tocando esto, ¿qué he terminado de hacer? No, a lo mejor es que has ido tocando varias cosas y ninguna tiene chispa y bueno, pues ahí se queda. Lo mismo que chispa y dices, coño, esto iba bien, no lo sé. Quien te va a decir lo que tienes que hacer siguiente es el cliente, es el contacto con el mercado, es la verificación de si lo que estás haciendo parece que va por el buen camino o no. Lo que no tiene sentido es ir dando pasos sin poner a prueba el resultado de esos pasos y sin evaluarlo y reincorporarlo a tu proceso de planificación y de decisión. Si lo estás haciendo de la mano del cliente, vamos a decirlo así, es decir, en contacto con el mercado, pues al final sí, puedes estar dando en apariencia bandazos, puedes estar tocando varios clientes, pero te estás acercando a lo que ese cliente quiere, ¿no? Si no lo estás haciendo así, es decir, si lo estás haciendo a lo loco, lo que te estás saltando es eso que une cada una de las actividades, cada una de las iteraciones, que es el ponerlo en el mercado, ver qué quiere el mercado, ver cómo reacciona el mercado ante eso, ¿no? Y reincorporarlo para la siguiente. Si te saltas eso, te pasa lo que dices. No pretendo hacer el coach, o sea, es una analogía, no la quiero estirar tampoco demasiado. Dime. Oye, me da la sensación que eres muy optimista. Pero totalmente. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Y te digo por experiencia. El cliente no siempre sabe. Sin duda alguna. Entonces, claro, te encuentras ahí en una situación en la cual tú puedes funcionar de forma muy ágil, ¿no? Y puedes tener un ostentoso fracaso. Entonces, ¿cómo nos podríamos vacunar ante esa situación? Que el cliente no sabe lo que quiere, de esa base partimos. De esa base partimos. Y partimos desde el momento, fíjate, donde se ha dicho, al principio, muy al principio. El cliente no tiene en general ni idea de lo que quiere.
Por eso no basta con preguntarle. Preguntarle es bueno. Claro, pero tú estás dando por hecho que el cliente se va a implicar. Claro, se implica. Tienes trabajo por hacer para conseguirlo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero cuando decimos esto hay que enfrentarlo al cliente, eso puede ser muchas cosas. Puede ser conseguir que con su buena voluntad el cliente te dé su opinión, o puede ser ponerlo en el mercado. Ponerlo en el mercado significa que tienes que hacer todas las cosas que implica poner algo en el mercado. Claro, pero eso lo que lleva es un encarecimiento de los proyectos importante. No, no es un encarecimiento, es el coste propio del proyecto. Bueno, bien. O sea, por ejemplo... No es un coste adicional, es el coste de hacer negocios. Sí, no, se te puedo dar la razón. ¿Vale? Te puedo dar razón, yo pertenezco al campo de la construcción y evidentemente los proyectos aquí son muy baratos comparado con lo que cuestan, por ejemplo, fuera, ¿no? Entonces, aquí, que son muy baratos y les parecen a los clientes muy caros, en realidad son, cuando vas fuera, esos proyectos cuestan 5, 6 o 10 veces más, y no digamos en tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente entonces es un problema del cliente? ¿Tenemos malos clientes? Pregunto. ¿Hay que educar al cliente? A ver, hay que educar al cliente y tenemos malos clientes, sí. O sea, hay que educar al cliente sin ninguna duda. El propio cliente, cuando hablamos de metodologías ágiles, tiene su propio proceso de adopción del agilismo, que lo tiene que hacer exactamente igual. Y si no lo hace, no vas a poder trabajar con él de esta forma. Lo he comentado antes, se ha llegado a acuñar el término contratación ágil, es decir, hacer contratos que den cabida a una forma de trabajo ágil dentro del proyecto. Eso es algo que en el año 2010, 2011 no existía, no había uno solo, en este país por ejemplo. No se había firmado un solo contrato ágil, en una empresa grande o de entidad o algo por el estilo. Hasta que se consigue que tu cliente entienda que hay valor en esto y que no es simplemente lo que la empresa de desarrollo o la empresa de consultoría que le va a sacar adelante su proyecto, no es simplemente que lo que quiere es no mojarse y tirar e ir cobrando por el camino, que es como esto se empezaba a ver al principio, ¿no? Cuando empieza a entender el cliente que ahí hay valor, ese cliente va a empezar a estar dispuesto a adoptar todo esto, ¿no? Mientras el cliente no haga su propio camino, sin ninguna duda, tú vas a tener un problema. Pero no obstante, disculpa, el contacto con el mercado es muy variado. O sea, hay muchas formas de contactar con el mercado. No necesariamente... Estoy de acuerdo contigo en eso, que igual el contacto con el mercado debería ser más indirecto. Más indirecto, igual que ocurre cuando haces un análisis del mercado, tú no puedes preguntar directamente las cosas. Tienes que preguntarlas indirectamente para realmente saber hasta dónde se está engañando el cliente, evidentemente. Cuando se habla de software, por ejemplo, es una forma de entrar en contacto con el mercado y preguntarle, es simplemente lanzar una nueva funcionalidad y medir si se está usando. Tengo otra pregunta. No le estás preguntando en ningún momento. Que me hago muchas veces, ¿no? Que es el auténtico el desfase, porque claro, yo conozco el mundo de la construcción, también conozco pues, el mundo de hipotecario, ¿no? Claro, el desfase en tiempo es infinito. O sea, realmente cuando tú tienes claro un proyecto, ¿verdad? Y lo que tarda el banco, por ejemplo, digamos la administración, en darte una licencia, en darte un crédito, en cómo lo tienes que gestionar, en la documentación que le tienes que entregar, y cómo hace imposible esto. Entonces, mi pregunta es, ¿existe, o tú conoces, alguna forma en la cual, por ejemplo, a nivel de poder financiar, ¿no? ágil? ¿Existe algún banco o alguien que utilice este sistema, pero en el mundo de la financiación? Ahora hay
formas alternativas de financiación que se ajustan bastante a una forma de trabajo ágil. Por ejemplo, todo lo que se agrupa ahora bajo el paraguas del término crowd, ¿no? Crowdfunding, crowd equity, un montón de crowd tal, ¿no? En realidad son una forma ágil de trabajo, es decir, tú le planteas a quienes pueden ser tus clientes o quienes pueden ser tus meros socios inversores capitalistas, les planteas lo que quieres hacer de forma normalmente completamente virtual, en el sentido de que no has llegado a desarrollar nada, no has llegado a fabricar absolutamente nada, y les preguntas hasta qué punto están de acuerdo con ello. Y se lo preguntas de una forma muy evidente, que es pidiéndoles dinero. Y si contestan afirmativamente, que es poniendo el dinero, parece que el mercado entiende que vas por ahí. Esa es una forma de financiar un proyecto ágil. Yo diría que no es tan ágil tampoco. Esto es como, pues fíjate, así se ha hecho la Sagrada Familia. ¿Cuántos años se ha tardado? Sí. Bueno, todavía no se ha terminado. Ágil no significa rápido, en Claro. este contexto. Claro. Ágil no significa sí, rápido. pero hay algo muy contradictorio en todo esto. Verás que yo no he dicho en ningún Sí, momento... pero hay algo muy vas a hablar de contradictorio, porque claro, estamos hablando que es un proyecto ágil, pero yo dudo mucho que podamos hablar que un proyecto de 100 años sea ágil, ¿vale? Como por ejemplo, la construcción de la Sagrada Familia. No todos los proyectos tienen por qué ocurrir dentro de un... Entonces, claro, hay una situación ahí De hecho, perdona que te contradictoria. Ahí donde estás, en el esquema que hemos visto antes, es en el de búscate la vida. Claro. Esa es la metodología Exacto. que funciona en ese entorno. Sí, pero ahí falta algo en búscate la vida. Sí, por supuesto. Sí. El siguiente que No. consiga resolver ese ¿Sabes quién problema falta? se forrará. ¿Sabes qué falta? El genio. Que es justo, digamos, el elemento, vamos a decir, complementario a todo esto. Que es el no equipo, que es el no de tal, y que es alguien que tiene una idea genial. Que es el genio, ¿no? Y que efectivamente es el que hace que en muchos casos, pues es Newton, es Einstein, es Leibniz, es tal, el que hace que realmente se salte en la historia, ¿no? Pero claro, y bueno, vamos a ver, quiero decir que me gusta mucho lo que has contado y estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. No, y lo que dices tiene mucho Vale, sentido. O lo sea, que pasa que yo me encuentro también con esa incertidumbre, porque digamos, a mí me gusta trabajar así, ¿no? Pero me encuentro con esa problemática, o sea, constantemente me encuentro con la problemática que luego, evidentemente, los tiempos de las administraciones no tienen nada que ver con esto. Los tiempos de las financiaciones no tienen nada que ver con esto. Entonces llegas al ridículo este, como yo me acuerdo, a mí me tocó hacer a mí, hablabas algunas veces con algún sargento y tal, y te decía, bueno, es que el tanque este lo están fabricando, aquí tenemos unos medio de cartón que no valen para nada, pero ahora vendrán y que tú pensabas y decía, pero esto es cuánto, decía, no, dentro de 20 años. Decía, pero bueno, dentro de 20 años igual no, vete a saber si hay tanques o carros de combate, a lo mejor no hay carros de combate. Ah, pero daba igual, ¿no? Con lo cual que estamos en esa situación en la cual el error era seguro, ¿no? Pero, joder, todavía estamos años luz de poder engranar esto, ¿no? Que me parece que es el camino, me gusta que me parece el camino. Pero yo, quizá por desconocimiento, te preguntaba, ¿no? Realmente porque, claro, el crowdfunding, pero claro, esto está demasiado ligado a un tema, yo diría, emocional, ¿sabes? hay un componente emocional muy... Con lo cual estamos hablando, ya nos estamos metiendo casi en algo muy parecido a la posverdad. ¿Me entiendes? En el cual es una cosa que, bueno, parece que como nos tira, nos tal, ¿no? Y entonces ahí cometemos unos errores terribles, ¿no? Pero, bueno, a ver si a alguien se le ocurre otra forma. De todas formas, yo creo que no estamos tan a años luz, de todo No, esto. Lo que no hay que pensar es que porque tenemos una solución, esa solución es válida para todos los problemas, ¿vale? O sea, hay que saber muy bien dónde es aplicable, dónde no es, dónde puede tener sentido y dónde a lo mejor todavía hay que encontrar
nuevas No, soluciones. yo te diría por Solo- experiencia que es imposible saberlo, porque va cambiando en el mismo, es decir, cuando entras en ese juego, va cambiando constantemente. Entonces realmente casi el mérito es saberlo parar. O sea, a mí me ha pasado, o sea, como experiencia hago obras, hago proyectos, hago obras, trato con el cliente, y entonces me he encontrado, por ejemplo, con un problema muy tonto, pero que es un problema obvio, que es que de pronto entra el cliente en una situación de síndrome de Estocolmo. No me puedo ir de la obra. Porque claro, siempre está pensando, está tal, oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Y cómo hacemos lo otro? ¿Y cómo solucionamos esto? ¿Y cómo solucionamos lo otro? Lo cual, en cierto sentido, pues que prácticamente me lleva en ciertos momentos a pensar si realmente el contrato que tengo que hacer es un contrato limitado en el tiempo, o a lo mejor no. Igual tengo que hacer un contrato indefinido. Esa podría ser una forma Claro. de acomodar Claro. esos cambios del cliente. Efectivamente, En lugar efectivamente, de ¿no? Y lo te que lleva- vamos a ejecutar es este plan. Lo que pasa que aprobado por el colegio, luego que económicamente esto es muy difícil de encajar. Claro, esa es la dificultad. Este es el gran problema. De Claro. todas formas, la construcción lleva ya mucho tiempo avanzando, en cierto modo, sin saberlo, por un camino ágil. Sí, yo creo que sí. ¿Acaso no se lleva muchísimo tiempo vendiendo sobre plano, por ejemplo? No sé si hay algo más ágil que eso. Tu primera iteración, tu primer producto, es un concepto que le planteas a tu cliente, lo sacas al mercado, en el sentido de que le dices a la gente, ¿quieres comprarlo? Y si te lo compran suficientes personas, entonces vas y ejecutas. No es exactamente una cosa, digamos, muy pura, pero sí. Ya, perfecto, fíjate, la crisis ha llevado a que, por ejemplo, los bancos, o a la hora de financiar, hayan dado un paso hacia atrás. Antes era mucho más fácil y era más ágil la financiación que ahora. Hombre, antes no había filtro. Por eso acabamos pagando lo que hemos pagado. Es que la financiación de la construcción estaba suficientemente manipulada. Todos sabemos, usted que trabaja en la construcción, Sí, no, estamos de no acuerdo. nos entra en el tema, yo creo que nos estamos desviando, pero bueno, los contratistas, constructores y demás financieras, junto con los tasadores, personal importante, Estamos de acuerdo. el mercado de construcción creo que no es... Pero bueno, yo creo que nos estamos desviando un poco. No, yo creo que sí, ¿no? Yo creo, no, yo creo que es exactamente eso, porque lo que tú dices es cuando llegas y haces la corrección, ahí, y cuando haces la corrección, ¿qué ocurre? La corrección humana, y de acuerdo con el banco, que se hace es, coño, se me da más dinero y puedo comprar un coche, ¿por qué no voy a comprar un coche que necesito un coche mejor? Y entonces hacer la corrección. Eso que ahora mismo entendemos, y que lo he dicho bien, y al final están los bancos, están los tasadores, está tal, eso es totalmente humano. Entonces, esto que estamos hablando, por ejemplo, a nivel de que dices, ¿es corrupción? No, es una actitud totalmente humana, en la cual todos entran en el juego. Y nadie pone coto, que esto es lo tremendo. ¿Por qué? Porque entras en un sistema de estos. Y entras en el sistema en el cual dices, el cliente, bueno, pues el cliente quiere un coche, incluido con la casa, si me apuras, voy a Honda, y Honda me mete el gas, podemos meter un coche ecológico y podemos conectarle con tal, ¿por qué no? Y esto puede encajar perfectamente. Entonces, claro, el matiz entre corrupción, entre ruina para todos, entre agilismo, entre que la sociedad progrese, entre ecologismo y sostenibilidad, es una cosa muy relativa. Para una siguiente charla vamos a apuntar lo del agilismo y la corrupción. Bueno, me ha quedado claro que el agilismo es una metodología y una filosofía para desarrollo de Es software, una forma de trabajo. una metodología, framework, lo dice en inglés. ¿En qué otros aspectos podemos aplicarlo? Convencido de que lo podemos aplicar en nuestra vida personal. De hecho, he intentado hacer paralelismos en varias ocasiones, ¿no? Estoy absolutamente convencido porque en realidad de lo que estamos hablando es de darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente, de darnos cuenta de cómo afrontamos las cosas que queremos hacer, nuestros proyectos, y cómo podemos hacer que eso juegue a nuestro favor, en lugar de todo lo contrario. Caer de entrada en las trampas que nos ponemos a nosotros mismos y automáticamente, por tanto, fracasar de forma, pues, como en plan profecía autocumplida.
Pero más allá de eso, ahora mismo, por ejemplo, en el mundo de la empresa, el concepto de marketing ágil es absolutamente... no es normal en el sentido de que no está en práctica, ¿vale? No se usa tanto como se habla, pero sí que es algo que se acepta como deseable, como un camino que hay que recorrer. Un departamento de marketing clásico ha trabajado toda la vida por campañas. Ahora mismo, si os fijáis en cómo nos comportamos nosotros como consumidores, ya no esperamos a los 8 días de oro del Corte Inglés, por cierto, duran 24, ya ni siquiera pueden ser 8. No esperamos a los 8 días de oro del Corte Inglés para que haya ofertas y vamos allí. Las rebajas, los periodos de rebajas han desaparecido prácticamente. Queremos la promoción continua. Ya no existe el concepto de campaña, no tiene sentido el concepto de campaña. Tiene mucho más sentido el continuamente estarnos preguntando qué podemos hacer e ir haciendo pequeñas cosas que sean un goteo constante contra el mercado. Además, puesto que cada día hay más relación, hasta luego resto, como cada día hay más relación entre el área de marketing y el área de desarrollo de software, adoptar este mindset ágil, ¿no? Yo prefiero, cuando hablamos de agilismo, hablar de mindset más que de framework, ¿vale? Pero bueno, adoptar este mindset ágil tiene mucho sentido para el departamento de marketing porque le va a permitir relacionarse mucho mejor con el departamento que le tiene que hacer esa web, que le tiene que hacer esa app o que tiene que desplegar la instrumentación para medir no sé qué cosa que le interesa al departamento de marketing. O sea, esas son áreas en las que claramente se aplica sin ningún otra pregunta relacionada con dentro de la empresa, el agilismo se utiliza prácticamente en I+D en desarrollo. Por lo visto también en marketing. ¿Se te ocurre en otros departamentos donde pueda ir bien? En general, en todo departamento que tenga que ver con cambio, ahora que hablamos tanto de transformación digital, todo lo que tiene que ver con búsquedas de optimizaciones, reingeniería de procesos, pues en lugar de plantearnos las cosas en plan, yo sé lo que hay que hacer, lo voy a poner por escrito y tal, el ir haciendo las cosas de forma mucho más limitada y controlada en el tiempo, todas esas iniciativas también lo agradecen mucho. Sí, Manolo, yo primero quisiera agradecerte tu tiempo por explicarnos un poco lo que es el agilismo, porque, por ejemplo, yo no tenía tampoco mucha idea. Considero que es una herramienta muy útil. Y quisiera preguntarte, justo hablabas ahora de transformación digital, pero vamos realmente a una velocidad exponencial, como nunca habíamos pensado, hacia una cuarta revolución, que sería la inteligencia artificial. Entonces, seguramente ya os lo habéis planteado muchísimas veces, pero quisiera conocer tu opinión de cómo creéis que puede afectar al propio término de Agile, de agilismo, la técnica de agilismo, y sobre todo sabiendo que 3 o 4 de cada 10 puestos de trabajo se van a rediseñar, van a cambiar por completo. La forma de trabajar con el cliente, los equipos, probablemente habrá menor componente humano. ¿Cómo crees que puede afectar todo eso? Que va a afectar, no me cabe, ninguna duda. ¿Cómo? Ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera, me forraría. Lo que sí tengo claro es que trabajar de esta forma, trabajar dentro, ¿no?, de un marco ágil, es muchísimo más adecuado, más adaptado a esta nueva realidad en la que cada día estamos más metidos, porque yo no creo que sea que nos vamos a meter, yo creo que estamos más metidos cada día. Esto es una forma mucho más adaptada, sobre todo por la capacidad que tiene de adaptarse, de ser flexible y de ir adoptando pues lo que vaya ocurriendo, ¿no?, irlo aceptando como algo propio. ¿Cómo va a afectar exactamente? No lo sé. ¿Que va a afectar? No. ¿Que está afectando? Sin ninguna duda. Siento no se puede ser más concreto, ojalá pudiera. Una cosa que sí que a lo mejor se puede trastocar por completo es la duración, ¿no?, de las distintas fases, ¿no?, quizás, o incluso el propio proyecto en sí, ¿no?, por la eficiencia, ¿no? A ver, esto del despliegue rápido, yo creo que a ti no te descubro nada, ¿no? Si decimos... perdón, estoy confundiendo de empresas, disculpa. Hay empresas como Amazon que hacen una release cada 20 segundos. Despliegan software cada 20 segundos. En alguno de sus servidores del mundo, cada 20 segundos hay un cambio de software, no de datos, ¿eh? Los cambios de datos son infinitamente más frecuentes y rápidos. De software, de código. Cambia la funcionalidad cada 20 segundos. Obviamente, son pequeños cambios continuos. O sea, ya estamos ahí, ya estamos metidos en la mayoría de esos cambios. No ocurren porque una persona los haya decidido, sino porque
ha habido algún nuevo dato que ha generado una decisión en algún sitio y que ha llevado a que alguien termine diciendo, venga, sí, vamos a hacer esto. O sea, nos movemos ya en una escala de tiempo, ¿no? En todo lo contrario, o sea, antes hablábamos de las escalas que se hacen grandes, ahora es todo lo contrario, ¿no? Cada día nos movemos en unas escalas muchísimo más pequeñas y con unas cantidades de trabajo, ¿no? De cambios que se producen gracias a los datos y a la capacidad que tenemos para analizarlos, vamos, brutal, enorme. Estamos ahí. Eso, y una solución a la inteligencia artificial y al nuevo enfoque que tenemos no sería que exista ese lado humano en el programador y el desarrollador de software que no elimine esa interacción humana. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé que había un desarrollador de software que de repente le dijo al jefe, dice todo el equipo de arriba, toda la niña que hay sentada, dice, tenga la solución, un software que no hace falta ninguna. Y lo cogió y le dijo, dice, yo sé que más lo sabe. Dice, nadie dice eso. Lo callamos, o sea, es como a quién le interesa eliminar ese. Y evidentemente al mismo desarrollador de software, en el momento ese, sí, vas a pegar el pelotazo y lo vas a vender, pero ¿te interesa pegar un pelotazo o te interesa dar poquito? No sé. Claro, eso se sale un poco del ámbito, ¿no? de las metodologías de gestión de proyectos. No sé qué decirte. Yo en cualquier caso, por si ha podido parecer lo contrario, yo estoy encantado y de hecho apasionado por todo lo que tiene, por todo lo que nos está viniendo. No lo veo necesariamente como una amenaza o como un problema. Puede ser una amenaza y puede ser un problema a ciertos ámbitos y para ciertas personas, pero creo que en general vamos a salir ganando. Hombre, la amenaza es que si funciona no lo toques. Esa es la verdadera amenaza. Sí, eso desde luego puede ser un problema a largo plazo. O sea, y luego, por no cambiar, no trastocar más el tema, pero yo creo que por añadir un punto ahí, yo creo que ahí va a ser el punto en el que el momento de que la singularidad sea real y que las propias máquinas sean capaces de rediseñar los procesos de las propias. Ese es el punto en el que el programador pierde el control por completo. Pero bueno, por no desvirtuar y no cambiar el tema Eso sería siempre dejar esa puerta, esa ventana, sí. Esa ventana de decir, oye, aquí tiene que estar validado. O sea, es igual que la multa de tráfico, que sí, un radar la capta, un certificado de puta madre, pero hasta un poquito, hasta que no iba un guardia a decir, sí, es verdad, ese iba a 200 por lo menos. Ahora ya dices, es que iba a 200, eso, si lo dice, va a misa, entonces, no sé. Aún con un porcentaje de error que tienen, pero bueno, Sí, lo que sí. está claro es que, a ver, dentro de muy poco no va a tener sentido que una persona, que un desarrollador humano haga un montón de tareas del desarrollo que hoy todavía hacemos los humanos. O sea, la típica alta, baja y modificación de no sé qué, sin duda alguna, pero cosas incluso más complicadas, mucho más complicadas que eso. Ana, perdona, ¿tú te acuerdas cómo se llama la startup del tipo ISOCAN? ¿Source o D-Source? Es que no sé dónde ponerle la D. D-Source. Pues D-Source. Hay una startup española que se dedican específicamente, o sea, aplican ahora mismo su tecnología a recursos humanos. Aplican su tecnología a hacer un buen matching entre desarrolladores. ¿Cómo lo hacen? Analizan el código que los desarrolladores publican en sitios como GitHub. Y lo que hacen es que crean equipos o de alguna forma evalúan la cercanía de unos desarrolladores a otros en función de su estilo de programación. Esa startup hoy está haciendo eso. La cantidad, lo que hacen obviamente es someten a un proceso de inteligencia artificial a toda esa enorme cantidad de información, ¿no? Y sacan conclusiones sobre ello. La cantidad de información que están recabando, la cantidad de datos que tienen, los patrones que están encontrando, a una empresa de ese estilo, en muy poquito tiempo, le puede permitir producir software de forma completamente autónoma, de una manera sencillísima. Lo único que ha hecho es analizar y comprender millones de ejemplos que le hemos dado los seres humanos. Y eso lo vamos a ver en 4 días. ¿Cuál va a ser el papel del desarrollador? Obviamente, estar por encima de eso. Hay que ponerse las pilas.
Para lo básico, no. Lo de las grandes granjas de desarrolladores haciendo pantallas de alta, baja y modificación, le quedan 4 días. Y eso hay que asumirlo. Igual que decimos que le quedan 4 días en los cajeros de los bancos, los desarrolladores que hacen CRUDs están, vamos, a extinguir por completo. ¿Y tú cómo ves la responsabilidad dentro de un sistema agilista? ¿Cómo se hace el reparto de la responsabilidad? Dentro de una metodología como Scrum, por ejemplo, pues hay una serie de papeles más o menos claros y más o menos evidentes que tienen unas tareas y unas áreas de responsabilidad en los dos sentidos de la palabra, que en inglés se divide mejor, ¿no?, en responsibility y accountability, ¿no? Si nos guiamos por eso, en realidad hay una única responsabilidad que recae sobre una persona, que sería el product owner, que es quien se tiene que encargar de que las tareas que le llegan al equipo de trabajo, vamos a decirlo de forma grosera, las tareas que le lleguen al equipo de trabajo sean las correctas. Pero el equipo de trabajo es un equipo y comparte la responsabilidad. Se actúa como una piña. Y una de las cosas fundamentales en un equipo de trabajo de este estilo es justamente que no vale lo de la culpa es de Paquito. O sea, que Paquito tenga la culpa de forma muy flagrante, ¿vale? Hay que aprender. Pero es una responsabilidad el sacar las cosas adelante del equipo y no de una persona concreta del equipo. De hecho, alrededor de este mundo del agilismo existen distintas otras metodologías y técnicas y tal, que justamente a lo que van orientadas es a que, puesto que trabajando juntos y trabajando en equipos trabajemos teóricamente mejor, vamos a hacerlo de verdad. Y existe, por ejemplo, la programación en pares. Sí, pero o sea, una cosa elemental. No ha salido bien el proyecto, no ha funcionado bien el equipo. ¿Qué haces? Pues aprender y cambiarlo para la siguiente. Imagínate que tienes que cambiar un elemento del equipo, claramente, ¿no? ¿Quién toma la decisión de cambiar el elemento del equipo? Va a depender mucho del entorno en el que te muevas. El equipo, en teoría, tiene un grado de autogestión elevado. El propio equipo, por ejemplo. El propio equipo, normalmente, en un entorno ágil, vamos a decirlo, muy maduro, sí, al 100%, el propio equipo tiene un nivel de autogestión muy elevado. Va a haber un facilitador, que es ese papel del Scrum Master, que debería tener también mucho que decir sobre la composición de los equipos en función de lo que se va viendo y lo que se va aprendiendo. No hay un jefe de proyecto, se olvida, digamos, ¿no?, árbitro, la jerarquía, la pirámide. El Scrum Master puede actuar como de árbitro, efectivamente, pero es un árbitro, no es un jefe de proyecto. Es una forma distinta de abordarlo. No es mejor, no es peor, es distinta. No lo digo porque a la hora de funcionar esos problemas son habituales. El adoptar responsabilidad sobre el producto maximiza el valor que esa persona pone sobre el producto. Por eso es mejor un equipo lo más autogestionado posible, lo más cercano al cliente, que entienda lo que el cliente quiere y que realmente esté implicado, porque va a generar un producto mejor. Esa es, digamos, sale de uno de los principios del manifiesto ágil, además. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues si os parece bien, lo vamos a dar por terminado. Creo que ya hemos cubierto un montón de posibles.